Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todes que están escuchando hoy en día a AccedNA Podcast, Proyecto de Ciudadanía y de Género 2021. Hoy continuando con la segunda parte con Rosalía Alvarado y con la profesora y directora del proyecto Mariana Villaverde. Vamos a seguir con nuestra conversación en la cual estábamos teniendo sobre este caso muy, muy importante hoy en día, que es el de Rosalía, y que queremos continuar con lo siguiente, su asistencia y con respecto al caso. Queremos un poquito profundizar en cuanto al caso. Y sí, Marian. Sí, estábamos continuando con el caso Pase Alvarado, que estuvimos charlándolo en el anterior podcast, un poco a grandes rasgos, y pensando juntos, ¿no? Este nuevo paradigma de la victimología, donde estamos dándole más lugar a la víctima y no tanto lugar o tantos derechos al victimario o al agresor, que podemos cuestionar, ¿no? Como este modelo garantista da muchos derechos al imputado, pero finalmente deja de lado a la víctima. Y esto me parece muy interesante ponerlo en cuestión y en debate en las facultades de Derecho, donde todavía estos presupuestos están instalados, ¿no? En base a proteger al imputado. Bueno, y este caso lo celebramos un montón, el caso Paz Alvarado, porque es un caso que habla de los delitos sexuales en la infancia y de la corrupción de menores, donde se respeta el tiempo de la víctima y donde el Chaco por primera vez logra una sentencia, ¿no?, a favor de las víctimas. ¿Nos querés contar un poco, Rosalía? Bienvenida nuevamente, un placer tenerte. ¿Nos querés contar un poco más cómo fue el proceso? Nos contabas en el podcast anterior que te costó un poco conseguir abogado o abogada. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo iniciaron? Bueno, ¿qué tal? En, la denuncia la pudimos hacer en junio del 2016, eh, después de que en octubre del 2015 se sancionara la ley esta 27206, que se conoce como Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas. Eh, Pudimos denunciar, lo hicimos amparadas por esta ley y por todo eh, el ordenamiento jurídico, digamos, internacional, de tratados internacionales al que ya estaba adherido a nuestro país, ya era parte de todos estos, por lo tanto obligado. Eh, y bueno, así fue que hicimos la denuncia. Pudimos denunciar hechos que habían ocurrido entre el año 78 al 84, 79 al 84. Eh, y bueno, la verdad que en la justicia al principio teníamos mucho miedo de que directamente nos rechacen la denuncia, digamos, ni siquiera se la archive directamente sin siquiera estudiarla, digamos, o revisarla, solamente porque el tiempo había pasado, ya estaba prescripto, no había nada que investigar. Eh, pero bueno, logramos que no, logramos que se asigne una fiscalía que se haga cargo para investigar. Al principio esta fiscalía que estaba a cargo de la doctora Daniela Meiriño nos tomó declaración, tanto a Belén como a mí, pero eso fue básicamente casi lo único que hizo. No, después declararon los testigos nuestros también, pero nunca, por ejemplo, se notificó a la otra parte de que tenía una denuncia en su contra. Incluso uno de los denunciados, que es Daniel Pache, falleció, digamos, sin siquiera tener que presentarse nunca. Nunca fue molestado, digamos, por la justicia, nunca fue notificado. Y bueno, después de casi 2 años de la denuncia, la fiscal que tenía la causa decidió archivarla por el paso del tiempo, digamos, por prescripción, porque ya era tarde, consideró que denunciamos muy tarde y que eso ya estaba prescripto, que no había nada para investigar. Así que ahí, digamos,
En ese tiempo, bueno, ya lo dije, falleció uno de los imputados, de los denunciados, porque nunca fue imputado. Eh, y bueno, así que ahí empezó como una lucha más fuerte, digamos, para poder sacarla del archivo a la causa. La verdad que fue como un golpazo ese que recibimos, eh, porque después de tantos años poder denunciar, haber podido llegar a eso de la denuncia, y que nos digan, no, llegaste tarde, digamos, eh, fue duro. Y bueno, pero se logró desarchivar la causa en el 2018 y, y ahí tuvimos otro derrotero, digamos, de oposiciones y qué sé yo, hasta que finalmente cambió de fiscal, se fue al fiscal de Cámara Sergio Cáceres Olivera, que él terminó con la investigación, ordenó la investigación. eh, y bueno, se pidió la elevación a juicio, que finalmente se hizo y terminó ahora hace poquito, el mes pasado, con una condena. Eh, para mí el proceso, todo el proceso desde la búsqueda de abogados, desde que pude hablar hasta que nos empezamos a buscar abogados, lo encontramos, cada pasito que fuimos dando, eh, para mí fue como pasos para sanar, como pasos que me ordenaban, como pasos que era lo que yo quería hacer, era lo que necesitaba. Yo sentía que me explotaba, o sea, me explotaba del cuerpo, o sea, yo tenía que hacer esto. Era necesario para mí, para mi vida, para nada, para vivir, básicamente, para vivir sin este horror. Así que en ese sentido fue sanador. Es cierto que uno pasa por muchos momentos porque muchas veces revive y cada vez que tiene que contar, revive, entonces se angustia, llora, bueno, todo lo que significa revivir el horror, pero de todas maneras yo prefería eso porque es mucho mejor eso que estar en el silencio y porque aparte uno está luchando, eh, uno está luchando para estar mejor. Y bueno, así que yo nunca me sentí revictimizada. La justicia tiene muchas prácticas de revictimización. Los funcionarios judiciales tienen muchas prácticas de revictimización. Sí, con Eh, respecto a eso, disculpa Rosalía, siempre por ejemplo en la justicia vemos muy hoy en día en las noticias de que se colocan los titulares en las noticias de cómo vuelven a revictimizar a la víctima, de haciéndole que ellos tengan la culpa de los hechos, diciendo de porque iba, disculpen esta así de lo crudo que va a sonar, pero por ejemplo cuando tomó, se acostó con otro hombre, ella estaba buscando. Eso escuchamos muy a menudo hoy en día en las noticias, en cuanto también a dichos, entre palabras, entre nosotros, en un grupo de amigos, se escucha, ella se lo buscó también, incluso no solo en la justicia, en la parte social también, y es algo que debemos también cambiar, algo muy fundamental, porque no sabemos tampoco la situación de esa persona, no sabemos cómo está atravesando esa persona esa situación de abuso, por lo tanto lo mejor que se puede hacer es darle la palabra a la persona y que esa persona pueda contar en su tiempo, en su forma y la manera en que se quiera expresar, así como vos lo hiciste Rosalía. Más que nada era eso, para hablarlo, debatirlo. No sé si querés decir algo, Marian. No, es cierto, cuando te escuchaba pensaba en todos estos prejuicios, preconceptos, machismo en realidad que hay sobre las niñas, sobre el cuerpo de las niñas que dicen que, o sea, muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, que se lo buscó porque se vestía así, por ejemplo, que están instaladísimos, están instaladísimos, digamos, la culpa hacia el menor, la menor y a la vez también veo cada vez más
cómo está también el estereotipo de una niña adulta. Cada vez más a las niñas se las vuelve adultas. Se la De algún, sexualiza mucho. se las sexualiza, digamos. Y eso me parece fundamental ponerlo en cuestión, empezar a hablar, mirarlo, desmontarlo, porque está instaladísimo desde el programa de televisión hasta una niña acá nomás en el barrio. Que las niñas sean niñas. Eso. Exacto. Y bueno, Sí. continuando con esto, era con respecto a tu apoyo, vos. El apoyo que recibiste justamente de esta parte patrocinante que fue tu abogado. Y luego, para hablar un poquito más específico, en el apoyo que tuviste vos de las otras mujeres, ¿cómo te sentiste cuando ya empezaste a compartirlo y ves que muchas de las mujeres también empiezan a contar sobre su experiencia personal? Bueno, con respecto a los abogados, a mí la primera persona que me dio como una esperanza así fue un abogado que capaz que lo conozcan, que es Diego Vigay. Eh, yo había ido en esta búsqueda, todavía estaba sola, no la había encontrado ni siquiera Marina. Había ido a una presentación en el Secual de un libro que se llama Grietas en el Silencio, que había venido Susana Chiarotti a presentar el libro, y yo sabía que se trataba sobre historias de mujeres que habían sido detenidas durante la dictadura y que habían sufrido todo tipo de vejaciones y violencias, también violencia sexual, pero con respecto a las violencias sexuales, ese tipo de delitos se consideraban prescriptos, como que no formaban parte del cúmulo de delitos de lesa. Entonces, sobre esos delitos no se juzgaba y obviamente no había condena. Hasta que después sí empezaron a pasar, incluso acá en el Chaco tenemos antecedentes de juzgamiento y condena por esos delitos. Y yo sentía, sin saber mucho, que, que era injusto, como era injusto lo nuestro, digamos, lo que hasta ahora yo pensaba que era solo mío, esto del abuso sexual, o sea, con esto no, llegaste tarde, acá te ponemos tiempo, ¿viste? Cuando en realidad en nuestros cuerpos, nuestras vidas, esto no prescribe. Entonces fui a esa presentación. Lloré como una marrana toda la presentación con todos los testimonios Pero al final de la charla me acerqué a Diego, que era el moderador en la presentación. Yo lo conocía a Diego de Paso de los Libres, porque mi familia materna es de Paso de los Libres. Yo viví en Paso de los Libres desde recién nacida, nací acá, pero me fui a vivir a Libres. Mis padres fueron perseguidos políticos, así que se refugiaron allá con mis abuelos maternos, y bueno, después volví. Yo siempre pienso, no sé, capaz que no hubiéramos quedado a vivir en Libre y no me pasaba esto, ¿no? Pero bueno, volvimos. Me acerqué a Diego y le vomité esto que me estaba dando. Y él primero que me dijo, mira, Rosalía, yo no lo voy a investigar, vamos a charlarlo, pasá por mi oficina. Lo que yo sí sé que hay es que nuestro Estado está obligado por tratados internacionales a que este tipo de delitos no queden impunes. Y esos tratados son más o menos de la fecha o anteriores a lo que vos me contás que sucedieron los hechos. O sea que por ahí habría una puertita que se podría abrir para empezar a ver cómo denunciar. Para mí se me abrió el mundo, porque hasta ese momento todo el mundo me decía que era imposible. Y bueno, y yo al escuchar las historias de estas mujeres, digamos, me sentí reidentificada y sentía que era muy parecido, que teníamos los mismos argumentos, que estos delitos no podían quedar impunes solamente porque te digan, no, pasó el tiempo para hacer la denuncia, llegaste tarde, qué lástima, pero llegaste tarde.
Y, y ese fue, digamos, mi primer contacto con un abogado que pudo escuchar y que pensó para darme una respuesta. Porque anteriormente los abogados eran, no, listo, tenés una vida hermosa, tenía que escuchar siempre, pero tenés una vida hermosa, dejate hinchar, mira para adelante, qué sé yo, todas esas cosas, ¿viste? Que te dan más rabia que te digo. Y después de eso, bueno, Diego no podía ser nuestro abogado, obviamente, porque es fiscal federal. Así que, bueno, ahí igual no podíamos conseguir hasta que conseguimos un abogado que, que lo convencimos básicamente. Y digo lo convencimos porque ya no estábamos solas, ya éramos al fin Justicia, ya estábamos con Belén, con Victoria, con Marina. Y también Diego nos había conectado con dos psicólogas que yo no conocía, que eran especialistas en la materia, que son Silvana y Caro. Así que ya estábamos como más empapadas, digamos, de todos los argumentos, digamos, de todo lo que nos pasaba, todo lo que nosotros describíamos en nuestros sentimientos, en lo que sentíamos, en lo que nos pasaba en la vida. Ellos le ponían orden desde lo jurídico y desde lo psicológico, del trauma. Y bueno, así armadas es que pudimos convencer a un abogado de hacer la denuncia. Después, bueno, por un problema de que se nos vencía de la notificación del archivo fue mal hecha, no tenía fecha y bueno, y ahí como que casi se nos cae la causa porque no se había contestado a término. Y bueno, después ahí fue que entra Paulo, ya para el desarchivo, Paulo Pereira, y él como que ordenó la causa. Y bueno, y ahí fue todo el derrotero de audiencias de oposición y qué sé yo, hasta poder llegar al fiscal Sergio Cáceres, y después a la elevación a juicio y después al juicio. Recién en la elevación a juicio, antes de la elevación, la única imputada que quedó viva, que es Noemí Alvarado, fue citada. Antes nunca había sido citada y nosotras ya habíamos pasado por todas las instancias un montón de veces. Y Rosalía, ¿qué repercusiones, digo, para ser la provincia del Chaco una de las únicas provincias del país, ¿no? Con estos avances legislativos, normativos, ¿qué repercusiones ya viste o crees que va a tener la provincia, Resistencia, después de este caso? Acá en la provincia hay algunos casos que ya fueron, obtuvieron condena antes que nosotras. El tema con en nuestro caso es el que se denuncian los hechos más antiguos del país. Los otros, si bien se consideraban también, según la ley anterior, prescriptos, no son tan antiguos como los nuestros, como los hechos por los que pasamos nosotros, en la época en que los pasamos. Eso sí es como el primero, digamos, en el país con estas fechas que obtiene sentencia. A mí me parece que en principio lo que ayudó es esto, lo colectivo, digamos, la visibilización, y que esto se hizo una lucha colectiva, o sea, va más allá de Belén, de Rosalía, de Al fin Justicia. Esto es una lucha ya de todos, te diría. Y por eso pudimos llegar hasta acá. Y la verdad que nosotros siempre lo decimos, qué bueno Chaco, qué bueno, qué orgullo ser chaqueñas en esto, porque siempre pensamos nuestras compañeras estamos en red con muchas compañeras en todo el país. Y en Buenos Aires, por ejemplo, que es donde generalmente pasan todas las cosas y son pioneras en todo, en este tema es impresionante el retroceso. A las compañeras de Buenos Aires les archivan
todas las causas. Ellas actualmente están luchando por tener juicios por la verdad, porque en la justicia, digamos, el juicio común que condena, no, no lo aceptan. O sea, el Poder Judicial archiva directamente, archiva las denuncias o investiga algo y archiva igual por prescripción. Y en general en el país se da esto. Los pioneros son como Entre Ríos, con el caso Ilarraz. El caso Ilarraz lo que tiene de particular es que es cometido, digamos, por un cura de una institución, de la iglesia, de un colegio religioso. Entonces también se tuvo mucho en cuenta esa particularidad para condenar, pero también se denunció después de muchísimos años, no tan antiguo como el nuestro. Y en Entre Ríos hay otras condenas, digamos, en el mismo sentido. Pero en Buenos Aires no, en el sur hay otra, pero así son como muy poquitas, pero es cierto que el Chaco y Entre Ríos son las provincias que tienen como más condenas con esta perspectiva, digamos, con el respeto a los tiempos de las víctimas. Perfecto. Gracias por el dato de Entre Ríos. Lo voy a indagar, no lo conocía. Pero bueno, esto da lugar a más visibilidad de otros casos, ¿no? Yo te escuchaba también en un video pudiendo denunciar a los agresores y me parece que parte de darle más derecho a las víctimas también es dejar de hablar en el nombre de las víctimas o dejar de nombrarlas, sino que nombrar al victimario en primer lugar, nombrar al agresor. Y eso me parece importantísimo, digamos, empezar a cambiar, empezar a transformar. Totalmente, Mariana, es así. Porque esos son los agresores, digamos, sencillamente, simplemente por eso. Y porque además están denunciados, porque esto no es un escrache, esto no es algo que nos enteramos en la plaza o de casualidad o de no sé qué. Nosotros nombramos a todos los agresores que han sido denunciados y que tienen causas que están en trámite, donde la víctima puso la voz y ellos van a tener que ponerla también, porque nosotros consideramos que este es un delito muy terrible, arrasador, que te marca para toda la vida y que entonces tiene que ser correctamente investigado, juzgado y sancionado. Por eso lo dijimos en el video. Justicia para las sobrevivientes, juicio y castigo para los abusadores. Es necesario que nuestro Poder Judicial, que nuestro Estado argentino, a través de nuestro Poder Judicial, pueda decir en cada sentencia, en cada investigación sobre abuso sexual, pueda decir que no tolera estos delitos, que los condena. Este me parece que es un mensaje que es reparador y sanador para toda la sociedad y que es necesario. Y bueno, nosotros le vamos a poner los nombres. Cuando hayan denuncias y hayan procesos, le vamos a poner los nombres. Porque además estas personas, mientras se está investigando, están libres, siguen su vida y son muy peligrosas, son muy dañinas, destruyen vidas y las vidas no son fáciles de recuperar. El arrasamiento de la psiquis no es fácil de recuperar. No sé si se llega a recuperar totalmente. No sé cómo hubiera sido una persona si no hubiera sido arrasada en su infancia por un abuso sexual. Entonces, también hay que estar alerta y hay que saber quién es peligroso. Nosotras nos cuidamos así y lo vamos a seguir haciendo. Eso, nombrar nombre y apellido a los responsables y dejar de culpar a las víctimas. Como totalmente. Término y todo lo que eso implica, ¿no?
pensando en el cuerpo y en la vida de las víctimas, por sobre todas las cosas. Y otra cosa que quiero decir, que no me quiero olvidar, porque siempre hablamos de esto de la revictimización. Yo siempre digo, y lo siento, digamos, lo digo porque lo siento, porque muchas veces me preguntaron, y decía, ¿por qué? Nosotras declaramos muchas veces, hablamos muchas veces, y cada vez que hablamos, es cierto, nos quebramos, lloramos, revivimos, pero lo estábamos haciendo para sanar, digamos. Para mí particular, Rosalía, para mí, para Rosalía, tener que contar la historia frente al perito, otra vez al juez, otra vez al fiscal, otra vez, no fue revictimizante, no es revictimizante, porque me están escuchando mi verdad y yo tengo derecho a decirlo y lo quiero hacer. Para mí lo revictimizante es que cuando vos contás tantas veces, la respuesta sea no, llegaste tarde. La respuesta sea ya no se puede hacer nada. La respuesta sea, bueno, no, esperá, está bien, bueno, te creemos, pero dentro de 6 meses, un año, capaz que te volvemos a llamar o le llamamos a la imputada. O la respuesta sea, nunca lo llamo al imputado, tengo muchas más causas para resolver antes. Las dilaciones, esos son el no actuar correctamente, esa es la revictimización. Nosotras somos grandes, nosotras acompañamos causas donde actualmente hay niños que han sido abusados y no los llaman, archivan las causas o la tienen durmiendo por un montón de tiempo y no, bueno, el abusador no se puede presentar, bueno, no importa, veo cuándo lo vuelvo a llamar. Eso es revictimizante, porque en muchos casos el abusador es el tío que está viviendo enfrente de la casa y ella tiene que ver, esa niña y esa mamá protectora tienen que ver todos los días al abusador ahí enfrente. Y la medida de prohibición de acercamiento, digamos, y bueno, ¿qué vamos a hacer si viven enfrente? Yo dicté la medida, pero no se puede hacer nada. Eso es revictimizante. La no respuesta de protección del Poder Judicial. Eso es lo que revictimiza. Bien. Gracias, sí, clarito, digamos, las instituciones, el patriarcado, ¿no? Como sistema es lo que revictimiza. Totalmente. Porque si una es escuchada en un marco de respeto, no es revictimizante. Claro, y necesitamos salir del silencio, sea como sea. Exactamente. Sobre todo para las adultas. Los niños, yo comprendo que hay otros tiempos, otros espacios, y los niños es como lo más preciado, lo que siempre hay que cuidar y conservar. Si un niño habló una vez y habló en un lugar donde se sintió contenido, eso es lo que vale. No hace falta que lo lleven 10.000 veces a hablar por todos lados. Ahí sí. Cuando uno es adulta y decide y quiere hablar, es distinto. Y la revictimización pasa por otro lado. Y en el caso de los niños, la revictimización también es la otra. La de seguir permitiendo que el abusador viva enfrente de la casa. Claro, claro. No llamar a juicio. Dejar dormir la causa 3 años. La omisión. Exactamente. Silencio. Me quedo con esta frase, Rosalía, que me pareció bellísima para ir cerrando también. Dijiste una frase que me parece alucinante para ponerla en una remera. En nuestros cuerpos no prescribe. Y me parece bellísimo porque puede prescribir para la ley, ¿no? Que finalmente la ley puede prescribir incluso, pero en nuestros cuerpos no. Me quedo con eso. Me parece que eso sintetiza toda la lucha histórica que vienen haciendo con el fin justicia colectiva, pero tuya también individual, porque has puesto el cuerpo, has puesto la voz, y eso no es menor. Y bueno, agradezco profundamente esta conversación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Abrazotes con todo mi corazón. Un abrazo desde acá virtual. Muchas gracias, Rosalía. Fue un placer tenerte, escucharte nuevamente. Y incluso podríamos estar hablando con vos para más adelante. Hablar más temas con vos, porque vemos que sos una persona también que conoce muchos de estos temas. Es importante también hacer a veces un
un análisis más íntimo de los casos e incluso aquellas personas que vivieron de esto. Por eso siempre sos bienvenida a participar de nuestro podcast, de hablar, a darte este espacio también, porque es un espacio que nosotros también queremos brindar a aquellas personas que necesitan hablar, y que la información es poder, y por eso hoy en día estamos informando desde lo poco que podemos hacer nosotros, que es un proyecto, pero que para otra persona puede significar mucho. Muchas gracias por estar hoy, y gracias, Marian, también por acompañarme. Nos despedimos hasta el próximo podcast.